Hola, en el inicio de videos para la clase de programación 4 vamos a aprender en esta ocasión a crear lo que es un cruz de datos para una tabla. Soy el profesor José Nicolás Rivera. Veamos lo que son algunos objetivos. Pues vamos a descubrir lo que son algunos elementos o objetos ADO.NET utilizados habitualmente para crear un cruz de datos. Vamos a crear lo que son formularios de datos para trabajar la información desde MySQL y, como dije anteriormente, nos vamos a enlazar a ellos a través de ADO.NET. Vamos a utilizar diferentes controles de formulario para crear una interfase. Eso es lo que le llaman interfaz de usuario, que permita la interacción con los datos de una tabla. Y por último vamos a compilar lo que es una clase que nos permita la administración de la conexión entre la base de datos y la aplicación de escritorio. ¿Cuáles son los conocimientos previos que usted debe de tener? Bueno, ya habíamos iniciado nosotros en una ocasión con lo que era el lenguaje SQL. El manejo de las instrucciones de SQL es muy importante para poder manipular datos de una tabla. Es muy importante que usted maneje lo que son los conceptos de programación básica en C#, como ser expresiones, variables, estructuras de control y ciclos repetitivos. ¿Por qué razón? Porque aquí se ve ya de lleno. Me voy a detener a explicar algunas cosas, pero no tan profundamente como se hicieron en su momento. Es importante que usted tenga y sepa manejar lo que es el administrador de versiones del código para un proyecto con GitHub, para que usted me pueda presentar los proyectos según lo que yo vaya pidiéndole en cada una de las versiones a través de un repositorio. Ya le voy a explicar esto más adelante. Y por último, pues en lo que estuvieron fallando bastante en la tarea de las funciones. Usted es importante que sepa lo que son o maneje al dedillo o tenga una idea, aunque sea, de saber cómo funciona lo que son las funciones que reciben parámetros, las que ejecutan código, las que reciben parámetros y ejecutan código, y las que reciben parámetros y también retornan valores. Ok, con esos conocimientos nuevos, con los conocimientos que ya tiene, usted también va a adquirir una serie de nuevos conocimientos en el momento que usted vaya desarrollando lo que son los ejercicios de esta clase. Mismo que usted también va a poner en práctica, ya que yo no solamente le voy a pedir ahora que me siga y vaya usted repitiendo como loro, no, hoy yo le voy a pedir proyectos. Entonces, ¿cuáles son los nuevos conocimientos que usted va a adquirir? Pues va a aprender a diseñar lo que son formularios o interfaces de usuario, va a diseñar e implementar clases, porque de eso nos vamos a basar ahora, hará uso de la programación de métodos, va a escribir instrucciones SQL dinámicas, ya va a ver el concepto dinámico, y va a acceder a datos a una base de datos desde una aplicación en C#. Creo que hablando de todo ya se me durmieron, ¿verdad? Estuvo bueno el chiste, ya despertó el primero. Ok. ¿Cuáles son los requisitos? Pues tener instalado el Visual Studio 2015, que es el Community Manager, y preparado todo para el desarrollo en el IDE para C#. Y el otro es tener instalado el MySQL. No necesita muchas aplicaciones, solo el Community de MySQL, el Workbench y el conector para Visual Studio. Esas son las tres cosas que usted necesita tener instaladas de parte de MySQL. Bien, ¿cómo le funciona entonces? Vamos a meternos ya un poquito de lleno en esto. ¿Cómo funciona la programación de bases de datos? Nosotros vamos a desarrollar nuestra aplicación y del otro lado va a haber una base de datos que nos va a estar proporcionando esa información. Nuestra aplicación se va a conectar a la base de datos. A través de la conexión va a hacer una solicitud específica de datos. Ya vamos a ver qué es eso de solicitud específica. La base de datos nos devuelve a nosotros la información que la vamos a presentar ya sea a través de formularios, ya sea que muestre el conjunto de datos, o que muestre un reporte, o que muestre una gráfica.
Si la información fue editada, entonces se van a transmitir las actualizaciones a la base de datos y luego se cierra la conexión. Así es como funciona la programación con base de datos. Entonces, viendo cómo funciona la programación de bases de datos, hay una serie de tareas que se cumplen. La primera es que cuando nosotros vayamos a trabajar con esto, pues por fuerza usted tiene que conectarse a una base de datos. Esa es la primera tarea. La segunda es que usted siempre hará solicitud específica de datos, ya sea que los necesite de solo lectura o también para poder modificar los mismos. La tercera es que cuando usted recupera los datos, usted va a mostrarlos. Ya lo dije anteriormente, ya sea como un registro individual, como un conjunto de registros en un formulario, un reporte o una gráfica estadística. Luego de eso, usted cerrará la conexión. Eso es en algunas aplicaciones, no es en todas. Pero lo ideal es que usted cierre la conexión para no mantener ese puente abierto y puedan ocurrirle errores a futuros. El quinto paso será modificar esos datos recuperados, que eso es parte de las acciones del CRUD. Entonces, eso es solo si dispone de un acceso de lectura-escritura. De ahí, como hubieron cambios en un registro, usted vuelve a abrir la conexión, transmite los cambios realizados a la base de datos y luego usted cierra la conexión. Esas son las tareas principales. Entonces, ya nosotros escuchamos bastante por ahí la palabra ADO.NET, ADO.NET, ADO.NET. ¿Qué es el ADO.NET? Aquí tengo este pequeño diagrama. Es un conjunto de clases que nos permiten a nosotros. El objeto conexión nos permite conectarnos a una base de datos. A través del objeto conexión nosotros ejecutamos instrucciones SQL, que fueron las 4 instrucciones SQL que usted aprendió a escribir a inicio de año. La primera, la instrucción insert, la segunda para actualizar información, update, y la tercera para eliminar. Estas 3 son instrucciones de acción, o sea que modifican el contenido de la tabla dentro de una base de datos. Y está la número 4, que es la que obtiene información o extrae información de la base de datos. Para ello, entonces, nosotros, para poder ejecutar esas instrucciones SQL, nos hacemos uso del objeto command. Y cuando nosotros nos devuelve información la tabla, hacemos uso de lo que es un objeto data reader. Habrá un objeto que se llama data adapter que le permite a usted encerrar las 4 instrucciones SQL en objetos command por separado para administrarlos en uno solo. Entonces, ¿cuáles son esos objetos comunes? En este nuevo diagrama lo estamos viendo. Tenemos la base de datos, la conexión que nos está gestionando o nos permite ese puente entre nuestra aplicación, es el intermediario que está ahí entre nuestra aplicación de escritorio y nuestra base de datos. De ahí tenemos el objeto comando, que es el que ejecuta una instrucción SQL, y ese lo que se va es una cadena de caracteres. Por eso es importante que usted sepa lo que son esos conceptos de expresiones, porque yo le voy a decir, aquí compilamos esta expresión. Tenemos el objeto data adapter, que lo que hace es intercambiar datos entre un conjunto de datos y lo que es la base de datos. Un conjunto de datos, pues en este caso es el dataset, que lo que hace es almacenar datos en caché, o sea, en memoria RAM. Es un lugar distinto a la base de datos. Ya cuando yo esté hablando del conjunto de datos en nuestra aplicación, estoy hablando de que esa información está momentáneamente en memoria RAM. Y cuando nosotros nos devuelve información, una instrucción SQL, en este caso, cuando ejecutemos instrucciones select que nos devuelve el conjunto de datos, en algunos casos usaremos lo que es un objeto data reader, que nos proporciona un acceso eficaz a un flujo de datos estrictamente de lectura. Bien, ya mucho bla 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 y vamos entonces a poner manos a la obra. Lo primero que nosotros vamos a hacer es trabajar con una tabla que se va a llamar estudiantes. Esta tabla tiene los campos ID, identidad, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo del estudiante, la dirección de donde reside y algunas observaciones para información adicional. Ahí ya tengo escrito lo que son los diferentes tipos de datos. Si no les había explicado anteriormente lo que era
un dato de clave primaria, pues ahorita lo digo. Una clave primaria identifica como único a un registro dentro de una tabla. Y normalmente las bases de datos, al menos MySQL, deja a ese campo de tipo autonumérico. O sea que nosotros no tenemos que preocuparnos por cuál va a ser el valor que se almacene dentro de ese campo. Pero sí debemos preocuparnos aquí nosotros por los valores que se van a ingresar en los demás campos como identidad, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, dirección y observación. Eso ya lo veremos nosotros más adelante. Eso lo discutiremos en lo que son las validaciones. Ok, vámonos entonces a Workbench. En Workbench, si usted no tiene instalado el MySQL como instancia y usted lo instaló desde SAM, pues no hay problema. Allá en SAM va a ser el phpMyAdmin. Aquí pues yo voy a usar el Workbench, que se conecta directamente a la base de datos de escritorio que viene ya, que enseñé a instalarles a ustedes en el tiempo que estuvimos en clases normales. Y si no, pues voy a buscarle algún material por ahí y se lo voy a publicar para que usted haga la instalación del mismo. Pero como ya le dije, solo necesita 3 cosas del MySQL. La base de datos, la instancia de la base de datos, el número 1, el número 2, este programa que estoy usando que se llama Workbench, y el número 3, el conector SQL. Entonces, cuando configure la base de datos, yo le dije que el usuario iba a ser root y la clave también será root. Entonces, guardo momentáneamente aquí lo que es la contraseña para que no me la esté pidiendo cada vez que yo ingrese. Bien, momentáneamente oculto el panel de la derecha y oculto también aquí. Hago clic en esta ventanita y aquí ya tengo lista la base de datos. Hago clic derecho, crear esquema. Y el esquema se va a llamar clases virtuales. En minúscula, por favor. Entonces, hago clic en aplicar. Ya una vez que he escrito el nombre, me dice, se va a crear el esquema clases virtuales. Y aquí está la instrucción SQL para lo mismo. Aplico, se ejecuta la instrucción SQL y aquí ya está. Puedo cerrar esta ventanita y esta otra. Y aquí está clases virtuales. En la sección de tablas, clic derecho. Y voy a ir a crear ahorita lo que es, voy a ocultar el panel de abajo, el inferior, haciendo clic aquí. Y escribo aquí estudiantes. Doble clic acá. Y el primer campo se llama ID, de tipo entero. La computadora me lo reconoce ya como primary key, not null, y yo le activo lo que es el auto incremental. El segundo campo entonces son los nombres. Vamos a ir a ver allá. Es la identidad aquí. Identidad de 15 caracteres. Varchar de 15. Ok. Acá entonces, nombres. Los nombres están de 40 letras. Apellidos también de 40 letras. El otro es la fecha de nacimiento de tipo date. Tenemos el campo sexo. Estoy escribiendo donde no corresponde. De 10 caracteres. Después viene la dirección y las observaciones. Ok. Dirección. Y aquí lo dejamos de 250 letras. Y observaciones. También de 250 letras. Ok. Guardo los cambios. Y aquí está la instrucción SQL para crear lo que es esa tabla. Aplico los cambios. Le voy a pedir, por favor, escriba los nombres de tabla y los nombres de campos en minúscula. Siga los mismos procedimientos que yo estoy siguiendo, porque cuando usted me esté presentando tareas, yo lo único que le voy a pedir es guarde su proyecto en un repositorio. Y ese repositorio compártamelo para yo clonarlo en mi computadora e ir revisando. Entonces,
Si algo no cuadra, yo no voy a venir a estar creando tablas solo porque a usted se le ocurrió llamarle en singular a una tabla, cuando sabe que los nombres de tabla tienen que ser en plural. Entonces, tenga cuidado con eso, por favor. Muy bien. Vamos a... Aquí está ya lista la tabla. Voy a cerrar esta ventanita aquí. Momentáneamente voy a parar este video aquí. O sea que hasta ahorita lo único que he hecho es dar una idea, un panorama de lo que vamos a hacer, y he construido lo que es la tabla. En el siguiente video comienzo a trabajar ya con una guía paso a paso que ya tengo yo preparada para que usted vaya viendo cómo se va creando cada una de estas.